Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 8:05 en Noticias con Café por Bonita Radio, 20 de octubre del 2025. Esta mañana vamos a hablar de Latinoamérica, vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar de Venezuela, por las intenciones que aparentemente tiene ya desde hace un tiempo Donald Trump de intervenir en Venezuela, pero que colocan este fin de semana en riesgo definitivamente a Colombia después de las intervenciones que tuvo Gustavo Petro, el presidente colombiano en las Naciones Unidas. Y ahora las manifestaciones que hace a través de las redes sociales el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a hablar también de lo que ha dejado el No Kings, esa protesta que hubo el pasado sábado en Puerto Rico y en Estados Unidos. Pero definitivamente lo que nos trae y nos devuelve a Puerto Rico es lo que pasó el viernes con relación a los despidos de Luma. ¿Quiénes son los que están hablando dentro del negociado de energía sobre la posición económica de Genera Puerto Rico? Porque tenemos un audio en exclusiva que trae eso que le ha cuestionado el negociado de energía, pero que está dispuesto a darle más dinero a Genera Puerto Rico, y lo que admiten oficiales de Genera en esas vistas o en esas intervenciones, reuniones que son públicas, importantes, entre el negociado de energía y los privatizadores de la transmisión, distribución de energía en el caso de Luma, y en el caso de Genera, los privatizadores de la producción de energía en Puerto Rico. Y a eso hay que atarle la recomendación de un asesor del negociado de energía para imponer otro cargo al servicio de energía, porque alega que es importante establecer o dejar resguardado una cuenta para las mejoras de capital, que como sabemos al sistema de energía eléctrica vienen de fondos del gobierno de Estados Unidos por todo lo que le debe a Puerto Rico y se transmite a través de los fondos federales que se asignaron para la rehabilitación del sistema de energía eléctrica en Puerto Rico. De todo eso, pero antes voy a ustedes, recuerden que estamos a ley de nada de ir a ese encuentro de bonitos que es el próximo sábado, 25 de octubre en el área del Paseo Tablado. No se olviden que vamos a estar allí, como siempre, entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde, frente al 515 Paseo Tablado de Guaynabo el próximo sábado. Y allí, además de hablar un poco y ponernos al día
También vamos a sortear a través de los donativos una obra de arte de la amiga Ada Rosa, que se la donó a Bonita Radio precisamente para contribuir con su esfuerzo artístico al periodismo independiente. Voy a ustedes, gracias por estar. Por ahí está Florence, que llegó primero, Bodrogo, Norberto Canceles, Idi Ramírez, desde Michigan, Meribé Martínez, desde Japón, qué chévere que la estás pasando bien, Domingo Delgado, Edwin Rivera, Sandra Infanzón, Luis Daniel Ortiz, Luz Díaz desde Winter Garden, Eliezer Ortiz, la Bonidiáspora desde California. Eliezer, te debo una llamada, o es a Edgar, no me acuerdo si es a ti, no es a ti. Vivian López, Carmen Dávila, Limari Rivera, Carlos Molina, Olga Inés, Eda López, Mayra Irene, Víctor López Matos, Marsha Santiago, Edith Irizarri, Héctor Concepción, Milagro Fontán, Ariel Cartagena, Nicolasa, Rita Guzmán, Vialech, Berenique, Gabriel Quiñones, José Jiménez, Yani Moreno, gente, todo el mundo ahí tempranito, Iber Cardalda, también está por ahí, Vega, Aislin, Irving Maldonado, Gloria Ramos, Tosoli, no sé quién es, nuevo o nueva, Yayo, Lara Cuente, saludos, José Rodríguez y José San Inocencio, estamos ahí, buen día, no se olviden también que ustedes pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. Oigan, nosotros hemos hablado mucho de la militarización de Puerto Rico a partir de las intenciones del presidente Donald Trump de colocar en Venezuela una intervención militar del gobierno de Estados Unidos, alegando que Venezuela es un sistema, además de comunista, como él lo llama, un sistema atravesado por el narcoestado. Lo último que ha hecho Donald Trump es establecer no solamente la urgencia que tiene de intervenir en Venezuela. Recordemos que han intervenido por lo menos con 5 lanchas bombardeadas, atacadas, han matado a sobre 27 personas. Y las últimas 2 personas que murieron en una intervención del gobierno de Estados Unidos directamente a lanchas en el Caribe. En el Caribe, donde nosotros estamos. Lo hizo y ya hay 2, incluso la primera ministra de Trinidad y Tobago y los familiares de por lo menos uno de estos pescadores que murió, estableciendo que no son narcotraficantes y que ni el gobierno de Estados Unidos ni el gobierno de Trinidad y Tobago pueden establecer que allí se encontró algo para identificarlos como narcotraficantes. Y esto nosotros lo colocamos en nuestras redes y ahí está la cobertura de los colegas periodistas del área del Caribe, sobre todo de Trinidad y Tobago, hablando con los familiares y diciendo que ambos eran pescadores y que uno de ellos, en el caso de un joven de 26 años, se había mudado a Venezuela recientemente y que estaba regresando a su país en el momento que fue atacado. Lo último que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, como sabemos, es militarizar a Puerto Rico, sobre todo el municipio de Arroyo. Allí no solamente han traído y han llegado tropas de Estados Unidos, sino que mantienen en las aguas de Puerto Rico, que controla Estados Unidos, ejercicios de todo tipo. Y están visibles. Incluso el alcalde PNP de Arroyo les dio la bienvenida. Es decir, que cuando el presidente Donald Trump habla de que el Caribe está listo en términos de la militarización, está hablando incluso de lo que ocurre en Puerto Rico y cómo han utilizado una vez más a Puerto Rico para tratar de intervenir en otros lugares, como es en el caso de Venezuela. Pero el presidente Trump este fin de semana emitió este mensaje en sus redes sociales. Y es un mensaje que identifica al presidente Gustavo Petro de Colombia como un narcotraficante, un líder del narcotráfico. Y en esta publicación también establece que le va a retirar toda la ayuda que Estados Unidos le da a Colombia como parte de su esfuerzo por intervenir también en lo que es un país soberano, como igualmente lo es Venezuela, de
Colombia exclusivamente porque lo está trayendo al discurso sin evidencia ninguna de que Gustavo Petro es un líder narcotraficante. Esto quiere decir que, como bien han establecido algunos analistas del mundo del periodismo independiente en Estados Unidos, Donald Trump tiene un plan trazado para Latinoamérica y está empezando por Venezuela y va a seguir con Colombia. Y no olvidemos que en Colombia habían bases militares estadounidenses y Gustavo Petro dijo, se van, aquí no los quiero. Entre otras decisiones que ha tomado Gustavo Petro, sobre todo destacar y referirse al gobierno de Estados Unidos como un gobierno que quiere intervenir la soberanía de los países latinoamericanos. Yo no dudo que esto sea así cuando uno encuentra, sobre todo, imágenes como estas en el documento que sabemos que es el documento que ha privilegiado la administración Trump y que se conoce como la transición al proyecto 2025. Y es un proyecto que el trumpismo ha favorecido a partir de que gana las elecciones en el 2024, que incluye una referencia directa a la República Bolivariana de Venezuela. Y aquí habla de cómo es comunista, de cómo es un narcoestado, y hay que hacer algo con Venezuela para liberar a ese país de esas garras que ellos llaman el narcotráfico, además de obviamente establecer que es un país comunista. Cuando uno ve esto en el contexto en que estamos hoy, yo creo que hay que sembrar la alarma puntual de que lo que está haciendo Estados Unidos hoy es definitivamente trazar una ruta para intervenir en Latinoamérica, por lo menos en esos dos países. No olvidemos que hay pocos países latinoamericanos que se han rendido a Estados Unidos, sobre todo una Argentina con Javier Milei, que le supone una ayuda directa del gobierno de Estados Unidos para rescatarlos de la crisis financiera que tienen, que es una crisis financiera que la viven la gente de a pie en Argentina, pero que también los analistas del periodismo independiente en Argentina establecen que es para ir a apoyar y a rescatar a los millonarios que están perdiendo mucho dinero en Argentina. Todo eso está sobre el tapete. Y yo creo que lo menos que podemos hacer como periodistas y como audiencias que yo sé que buscan información donde le pueden dar luz sobre lo que está ocurriendo desde el periodismo bona fide y las fuentes de información bona fide, como son las diferentes universidades, etcétera, es buscar información que usted pueda leer y ver cómo esto es un proyecto que está trazado, que no es un invento de que él se levantó ayer y dijo, ay, vamos a intervenir. No. Aquí está claro, como está clara, la intervención en Gaza por parte del Estado de Israel, apoyado por Estados Unidos, para destruir y desmantelar esa nación y hacerla una riviera de turismo y una riviera de millonarios en la Franja de Gaza. Y lo último que ha pasado en Gaza es precisamente que volvieron a bombardear, alegando que supuestamente van a destruir túneles donde hay armas nucleares y armas así y acá, y es Hamás el que controla. ¿Para qué? Para seguir desmantelando. Recordemos que ese pueblo volvió, los que pudieron volver, y ya están matando nuevamente personas, jóvenes, niños y de todas las edades. Este es el mundo al que asistimos hoy. Y ante esto, ¿qué ha pasado en Estados Unidos o qué pasó el pasado sábado? Que como sabemos era el día en que se trajeron diferentes protestas a nivel de grandes ciudades estadounidenses
grandes y pequeñas, porque tengo que decir que una de nuestras internautas nos enviaron diferentes imágenes, y una de las imágenes también fue en Pensilvania, en Lancaster, y allí había un nutrido grupo de personas. Se estiman en sobre 6 millones de personas las que salieron a la calle. Esto que están viendo en pantalla es en Washington, D.C. Hubo una gran manifestación en Chicago, donde ustedes saben que hoy están los miembros de la Guardia Nacional y de ICE haciendo y deshaciendo contra la población inmigrante en Estados Unidos. Yo creo que también esta es una voz de alarma. ¿Qué está ocurriendo en ese país? Que la gente está saliendo. Claro, ese país es un país de 300 millones de personas. Que solamente hayan salido 6 millones de personas, eso es un estimado. Honestamente, no encontré otra información que nos estableciera exactamente. Yo creo que es bien difícil, obviamente, llegar a un exacto, pero la gente salió a la calle en el famoso día No Kings. Y en Puerto Rico hubo cientos de personas frente al Tribunal Federal, donde también se manifestaron en contra de lo que está ocurriendo. Y esta es la imagen de Lancaster, en Pensilvania. En Puerto Rico, como dije, también hubo personas que marcharon, organizaciones como la Amnistía Internacional, estaba la ACLU, Kilómetro Cero, e hicieron lo propio. Establecieron lo importante que es salir a protestar en un momento en que estas son las imágenes. Y yo quiero llamar la atención de esta imagen, que no es de Puerto Rico, es de Seattle, porque me pareció una imagen lapidaria de cómo allí se están expresando directamente con las imágenes, pero sobre todo los mensajes sobre lo que supone esto para Estados Unidos en este momento. La detención ilegal de personas sin el debido proceso. Nombrar, designar funcionarios públicos a personas que son leales totalmente a las posiciones y al proyecto 2025 a través de la administración Donald Trump. Utilizar militares contra los civiles. Perdonar a los más leales. Y del perdón de George Santos vamos a hablar en breve. Reemplazar el fundamentalismo religioso con relación o versus al método científico y al pensamiento científico. Estas son las consecuencias de tener a Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Y por eso me pareció importante llamar la atención de lo que está pasando en términos de la intervención, posible intervención en Venezuela, en Colombia. Es precisamente diseñado desde el proyecto 2025. Y ahí está la evidencia. Cuando hablamos de perdón, lo que pasó el pasado viernes, cuando nos enteramos que el presidente Donald Trump, precisamente por sus redes sociales, le iba a dar un perdón a George Santos, como en efecto se verificó el pasado viernes. Nos trae también la imagen de a quienes pueden estar perdonando en Puerto Rico por delitos cometidos, en este caso contra las mujeres, como es el caso de Héctor O'Neill, quien la compañera Ivette Sosa sacó una información y confirmó y fue corroborada por la propia gobernadora de que pidió Héctor O'Neill el pasado mes de diciembre, en medio de las elecciones del 2024, al entonces gobernador Pedro Pierluisi, una clemencia, una solicitud de clemencia ejecutiva o indulto. Puede ser tan amplio como total
un indulto total, o restringido, como el caso que vamos a discutir ahora de George Santos, como es una conmutación de sentencia. Quiere decir que lo que hizo el presidente Donald Trump con George Santos es conmutarle el tiempo, esa sentencia que era de 7 años, por el tiempo cumplido. Él cumplió desde julio que se entregó. Se hizo culpable en abril del 24. Del 25, perdón. Y en julio del 25 empezó a cumplir su sentencia porque está en la cárcel. Se ingresó. Es decir, que han pasado 3 meses y pico. Y el presidente Trump, lo menos que dijo en esa publicación en sus redes sociales para decir, voy a perdonar a George Santos, acabo de firmar su clemencia, conmutación de sentencia, fue que había sido maltratado en la cárcel. Aparentemente, George Santos ha tenido problemas en la institución penal y está en solitaria. Lo sacaron del resto de la población y vive en una celda en solitario. Siempre George Santos, que es aquel congresista que no llegó a tener un año después de que fue electo en el 2022, no llegó a estar un año en la silla congresional cuando ya lo estaban investigando por fraude al IRS, por intervención ilegal en las finanzas de su campaña política, republicano, MAGA. Lo investigaron y resultó convicto. Y siempre dijo George Santos que le iba a pedir una clemencia al presidente Trump. Lo hizo y ahí está. Cuando yo escuché y busqué información sobre, en efecto, lo que está pidiendo Héctor O'Neill, recordé precisamente la imagen de la gobernadora en la juramentación de Héctor O'Neill en el 2017. Y lo hice porque yo recuerdo que lo que siempre se estableció de Héctor O'Neill en el Partido Nuevo Progresista era que finalmente todo el mundo reconocía por lo bajo que tenía muchas querellas de hostigamiento sexual, muchas imputaciones de hostigamiento sexual en el ambiente laboral que precisaba como alcalde del municipio de Guaynabo. Y en el 2017, Jennifer González lo llamó el decano de los alcaldes. Porque Héctor O'Neill era ese funcionario, alcalde, que estuvo 28 años allí, que nadie tocaba. Y yo creo que es importante decir que la gobernadora tiene hoy una solicitud de indulto que no sé cómo es que ella dice que no ha llegado al escritorio porque está en Fortaleza desde noviembre del 24. Pero ella le dijo a la colega Ivette Sosa de que ella no la había visto y que ella iba a hacer lo que le recomendara la Junta de Libertad Bajo Palabra. Y si la gobernadora va a hacer lo que recomiende la Junta, nosotros tenemos que decir en contexto que allí está una persona que es leal totalmente al Partido Nuevo Progresista. Que todo lo que ha hecho esa Junta es en contra incluso de muchas víctimas y familiares de víctimas de violencia de género, en favor de aquellos que cometieron violencia de género, incluso asesinaron mujeres, como es el caso de un asesino confeso, convicto, que asesinó a una mujer en San Lorenzo y que hoy su familia está pendiente porque la Junta estuvo a punto de sacarlo. Después de un montón de recomendaciones de pastores, etcétera, etcétera. Y si en este momento la gobernadora no puede decirle a una periodista que no va a indultar a una persona que en el 2017 ella llamó el decano de los alcaldes,
Aún cuando Jennifer González sabía de cuál era la historia detrás de las imputaciones que muchos PNP incluso le hicieron a Héctor O'Neill, que pagó cientos de miles de dólares del dinero público de los constituyentes de Guaynabo por casos de hostigamiento sexual, autorizados incluso y negociados por el que hoy es el alcalde de San Juan, Miguel Romero. Si la gobernadora en aquel momento lo llamó el decano de los alcaldes, yo no me quiero imaginar qué va a hacer si en efecto la Junta le dice, como entendemos que les recomienda, que haya una clemencia ejecutiva con Héctor O'Neill. Que no sabemos cuál es el alcance, si es que le va a conmutar o le va a dar un indulto total. ¿Qué va a hacer la gobernadora? Lo que está haciendo el presidente Donald Trump en Estados Unidos. El peligro de todo esto sigue siendo cómo el que tiene padrino se bautiza. Cómo el mensaje sigue siendo que lo que ocurra en un orden judicial, criminal, usted lo puede limpiar de polvo y paja, porque aquel que tiene el contacto le va a pedir un indulto. Y no olvidemos que de eso hay muchos casos en Puerto Rico. Y si queremos hablar de otro partido, no olvidemos al juez que hizo bodas, salió convicto en Ponce, Rodríguez Saya, porque cobraba haciendo bodas mientras trabajaba como juez. Y el Partido Nuevo Progresista lo indultó. Era un nombramiento popular. Supuestamente Rodríguez Sayas es popular. Lo indultó Pedro Rosselló González. Es importante el contexto y no sabemos, ponlo en la nevera, lo que va a hacer la gobernadora, pero yo estoy segura que la colega Ivette Sosa no va a dejar que eso se olvide. Estoy segura que le va a dar seguimiento. Esta carta, y es un tema también importantísimo en este momento, yo creo que había que sacarla y que ustedes entiendan cuál es el contexto de que el programa de asistencia nutricional, conocido como PAN, en este caso del Departamento de Agricultura, que es aquello que antes se conocía como los cupones de alimentos, le dijo, incluido al territorio colonial de Puerto Rico, a todos los estados, que si el cierre del gobierno continúa, en noviembre el dinero relacionado a cada persona que recibe este tipo de ayuda se queda corto y no va a haber dinero para pagar esa ayuda. Estamos hablando del 10 de octubre, hace 10 días. El gobierno de Puerto Rico ha dicho que incluso para las personas que están cesanteadas, que no reciben ingresos, porque hay un cierre del gobierno federal, hay nuevas solicitudes para ellos que pueden acceder a esas ayudas. Y yo me pregunto, si ya el Departamento de Agricultura les dijo que no hay dinero si sigue el cierre a partir del 1 de noviembre, ¿con qué le van a pagar? El gobierno de Puerto Rico ya cerró la pluma de los contratistas, ya no va a dar más contratos de relaciones públicas, de publicidad, de amigos del alma que tienen corporaciones y están accediendo al dinero público. Ya cerró esa pluma. Porque, vuelvo y repito, si el gobierno de Puerto Rico, que no ha dicho de dónde va a sacar el dinero para pagarle a aquellas personas que en Puerto Rico reciben ayudas como el PAN, que no ha dicho a cuánto asciende, pero sabemos que en Puerto Rico es parte de las 40 millones de personas en Estados Unidos que reciben ayudas mensuales. ¿Con qué le va a pagar? Y eso, gente, yo dije hace mucho rato
que una de las preocupaciones, de las grandes preocupaciones que había por ganar el presidente Trump y el Partido Republicano en Estados Unidos, dominado en el Congreso, dominan, son los que quieren cortar a diestra y siniestra, pero darle más dinero a la milicia, pero darle más dinero a la industria de combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Esto iba a ser lo primero que iba a sufrir. Las familias que reciben ayuda mensualmente del Departamento de la Familia. Y aquí lo que yo veo es mucha propaganda y yo veo mucho anuncio que obviamente eso hay que pagarlo. Por eso digo, ya cortaron la pluma de los contratistas. Yo no lo veo. Yo veo mucha propaganda. Yo veo imágenes pagadas todo el tiempo por un partido de gobierno que está buscando dinero para ganar elecciones en el 2028, pero el día a día está siendo igualmente pagado por esos contratistas. Y es mucha imagen de la gobernadora posando. Pagadas, vuelvo y repito. Pero yo no veo aquí a nadie diciendo, vamos a sacarlos de aquí. Esta es la última imagen del sábado pasado de la gobernadora con una republicana y el Partido Republicano en Puerto Rico, los representantes, entre ellos Luis Fortuño, Kit Cajita, Ángel Cintrón. Los buenos republicanos, los que están cortando a diestra y siniestra, los que aquí participan de ese discurso de que hay que detener a los inmigrantes con estatus migratorio no definido, incluidos los dominicanos que votaron por ellos y a quien ellos le pidieron el voto. Yo no veo aquí un plan ni nadie saliendo en una conferencia de prensa a decir, esto es lo que vamos a hacer. No, vamos a tratar de establecer que los culpables son los demócratas versus nosotros que queremos seguir. ¿A cuenta de qué? Seguir y que haya un presupuesto que limite a diestra y siniestra la capacidad de darle fondos y dinero a aquella gente que lo necesita. Creo, gente, que hay que seguir mirando esto porque no pinta rosa. Y vamos al tema de energía. El pasado viernes nos enteramos, sacamos información de que Luma decidió el viernes votar a 160 personas. Que el discurso de Luma es que tiene que votar porque no le da el dinero. Yo quiero empezar por esta gráfica, que es una gráfica que publicó Ángel Figueroa Jaramillo, que como ustedes saben, líder sindical de lo que fue el proyecto sindical de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esto es una gráfica que establece cuáles son los depósitos de Luma en cuentas de la Autoridad de Energía Eléctrica y las solicitudes de más dinero. Esto dice claramente que es la cantidad mensual solicitada por Luma, en azul. En rojo, los depósitos de Luma en la cuenta por facturación. El balance en cuenta general de la autoridad. En azul, la cantidad mensual solicitada por Genera. Y en amarillo, las transferencias de la autoridad a Luma y a Genera. Las solicitudes sobrepasan por mucho los depósitos de Luma. Por mucho, ahí están. Esto es una gráfica sacada precisamente de los números que tienen los líderes sindicales que no han dejado de serlo a pesar de que destruyeron la unión, porque sabemos que eso está ahí. Entonces, cuando usted ve esta gráfica, usted se pregunta cómo Luma va a establecer en ese comunicado de prensa que trajo sobre los despidos, que el problema es que la autoridad le debe 700 millones y que ellos
no pueden opinar por todo lo que le debe la autoridad y que necesitan reducir la plantilla. Fue un 3%. Pero dicen que están empezando porque dicen que van a llegar a 500 los despidos en Luma. Y no olvidemos que los despidos, las personas que trabajan en Luma, muchos de ellos son ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo podría decir en su mayoría, si me equivoco, yo sé que tengo entre mis internautas personas que trabajaron en la autoridad o que trabajan todavía en la autoridad porque no se fueron con Luma, pero muchos de ellos, sumando y restando, les convenía retirarse en Luma por el asunto del salario, pero en su mayoría eran el comité de barrio del Partido Nuevo Progresista en la Autoridad de Energía Eléctrica. Votaron a la hija de Migdalia Padilla, la senadora del Partido Nuevo Progresista. Y me dicen que Migdalia Huertas Padilla es esa persona que siempre subió en la Autoridad de Energía Eléctrica y que le pusieron nombres rimbombantes a sus ascensos, porque iba a ser la asesora de bobería, pero le ponían nombres como ejecutiva, importantes, complejos, para dar la impresión de que, wow, siempre ascendió por el partido político y por la palanca de su madre como senadora. Que la segunda, aparentemente, es la persona por lo menos identificada que votaron, es la esposa de Gary Rodríguez, el que fue representante, que como saben es uno de los fotutos del Partido Nuevo Progresista en medios de comunicación tradicionales. Y así otros, pero también votaron mucha gente entre nuevos y personas que llevaban sobre 30 años que se fueron a la autoridad porque económicamente era más viable llegar allí para terminar su tiempo, gente de sobre 30 años de trabajo en la Autoridad de Energía Eléctrica. Aparentemente ahora mismo hay un cuestionamiento de que lo hicieron ilegalmente, no notificaron al Departamento del Trabajo, o sea, parece que lo hicieron literalmente, como dirían en country, con las patas. Pero a esa información, sobre todo a esta gráfica, a mí me llama la atención un audio que gracias a nuestros grandes asistentes de producción de Bonita Radio, que viven entre ustedes, conseguimos de manera exclusiva. Y por eso el contexto importante de esta gráfica que publica ayer Figueroa Jaramillo. Porque habla de Luma y de Genera. Y ustedes saben que una de las posiciones de los críticos de la privatización con datos fue precisamente que el gobierno de Puerto Rico le iba a pagar la operación privatizadora a Luma y a Genera. Y que se ha establecido siempre que Genera es una operación que se creó a partir de una matriz como New Fortress, que está en quiebra. Y el gobierno de Puerto Rico nunca ha querido tocar la quiebra de New Fortress ni con un palito largo. Pero la insistencia de los que denuncian cómo es que estos contratos de privatización entre la transmisión y distribución Luma y la operación de las generatrices o la producción de energía Genera se daban sobre una base inequívoca de que nosotros, los que pagamos más cara la luz, siendo peor el servicio, estábamos subvencionando un producto privatizado en contra nuestra. Y nosotros no tomamos la decisión, la tomó el gobierno de Luis Fortuño y los demás gobiernos hasta acá, que quisieron descartar a la Unión. Y ahí está la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo más interesante es que en este audio ustedes van a escuchar que es
de funcionarios de Genera con el negociado de energía. ¿Cómo admiten que están en quiebra? El que está hablando es Genera. Es decir, que el funcionario que habla sobre esa quiebra de New Fortress se le imputa a Genera. Y yo quiero que ustedes escuchen eso, pero sobre todo pongan atención a lo que dice el comisionado presidente del negociado de energía de Puerto Rico, Edison Delis Avilés. Precisamente sobre lo que están hablando de si tienen los chavos, si no tienen los chavos, para mantener las plantas generatrices. Vamos a escucharlo y volvemos al análisis. Vuelvo y repito. Una reunión que es pública y que se publica en las redes del negociado porque es obligatorio que lo hagan. Así es que todo el mundo puede tener acceso. Y deberíamos estar y hacerlo viral en este momento. Vamos a escuchar, son 5 minutos, un poco más, pero vamos a escucharlo con detenimiento. Que definitivamente nosotros necesitamos casi el doble de los fondos que estamos obteniendo para el mantenimiento de nuestra flota, y necesitamos más del doble de los recursos. Nuestro directorado de generación antes se componía de más del doble de la cantidad de empleados. ¿Cuántos empleados tiene el directorado actualmente? 1,000 personas, Rof. Y en el pasado tenían 8,000. Tendría que buscar ese número, pero yo creo que más del doble probablemente. ¿Cuál es el presupuesto de mantenimiento? Ahora mismo el presupuesto de mantenimiento es 106 millones, poco más de 106 millones, pero en el 2000, por decir un número, el 2006, por allá, eran más de 200 millones. Se está hablando de no podemos borrar, ¿verdad?, que nuestra compañía es una corporación que está en un proceso de quiebra, ¿verdad?, que los fondos no podemos llegar a los mismos fondos. Tenemos, Comisionado Rivera, si me permite, porque ahora sí que yo estoy confundido. Adelante, señor presidente. Sí, Río Mera, usted acaba de expresar que el presupuesto es 106.388.568, para ser más exacto. Con 20 centavos. Ok. Y ese presupuesto es bastante similar al que estaba el año pasado, y el anterior, y el anterior. Entonces, el 2006. Por eso, pero aquí es que me confundo. Usted dice que después del terremoto se suspendieron los mantenimientos. Y puedo entender eso. Pero antes, con este presupuesto, se llevaban a cabo los mantenimientos que entiendo eran los necesarios para cumplir con las recomendaciones de los manufactureros. Sí. O sea, en términos de presupuesto, o sea, usted nos dice que el mantenimiento que no se ha dado después de los terremotos es por unas situaciones particulares de no entrar a las plantas y ese tipo de cosas. Después del huracán fue de los terremotos. El doble prácticamente. Mira, en el año 2017-2018, eran 178 millones. Obviamente depende de los mantenimientos mayores que usted dé en el año. Que mencionó usted que son a las 50,000 horas, que son cada 5 años. O sea, yo presumo que cada 5 años tiene que haber un presupuesto, cuando se incluyan esos o major overhaul, un presupuesto tiene que ser un poco mayor con relación a los años en los cuales no se da. Sí. Muy bien. Y sabemos que en los pasados años hemos tenido situaciones donde no hemos tenido prácticamente presupuesto para las unidades Pickens. Sí. Y vamos, que estoy buscando y creo que lo tengo aquí. Es bien importante señalar, ¿verdad? Y vamos a hacer un recuento. Aguirre 1 y 2 se construyeron en 1975. San Juan
Steam 7, 8, 9 y 10 del 65 al 69. Costa Azul 70. 3 y 4 del 62 al 63 y 5 y 6 del 72 al 73. Mayagüez, creo que 2009. Palo Seco 60, 61 y 70. Estamos hablando de unas plantas viejas que necesitan mantenimiento. Eso es así. Para poderle sacar el jugo, como decimos aquí en Puerto Rico, hay que darle el mantenimiento adecuado. Entiendo yo que el presupuesto que está aprobado por el negociado es por petición de la misma autoridad. Así que eso yo creo que lo deben discutir internamente, y si es como usted dice, que usted es el que está a cargo de la flota de generación y ese presupuesto se tiene que aumentar, pues hay que aumentarlo. ¿Ve? Porque como dice el comisionado Rivera, hay que darle mantenimiento, porque si se le da mantenimiento hay circunstancias que no podemos evitar, pero si se le da mantenimiento, la probabilidad de que esas circunstancias que no podemos evitar se mitigan. Y aquí vamos a lo más importante, si es lo más importante para mí y mi línea de preguntas. Sin un mantenimiento adecuado por parte de la autoridad, por razones atribuibles solamente a la autoridad, yo creo que el consumidor no debe pagar que se prendan plantas, unidades más caras para compensar por salidas que se pudieron haber evitado por mantenimiento. Vamos por parte. A mí me llama la atención cuando Edison Delis Avilés dice que el mantenimiento no se da a pesar de que tienen el presupuesto de hace 7 años. O sea, que los han aumentado incluso. Y que el mantenimiento se dejó de dar, según dice Ugal Ríos Díaz, que es un funcionario de Genera. Se ha dejado de dar incluso porque tienen problemas económicos. Y que hay supuestamente también razones relacionadas con el huracán, no podían entrar a las plantas, etcétera. Pero es que estamos hablando de esto hace 8 años, como bien ustedes observan en los comentarios. Estamos hablando de lo mismo y en el 2025 vienen con el mismo jingle. El problema es que Ugal es el nombre, que era un funcionario de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero se fue en el 2023 para Genera. Dice que no podemos olvidar que somos una compañía quebrada, que está en quiebra. Pero Ugal, pregunto, ¿en quiebra también está Genera? Porque la matriz es New Fortress. O sea, este audio viene definitivamente a confirmar lo que han dicho desde el día 1, aquellos que tienen la información, de cómo es que funciona Genera. Y de que funciona porque existe una matriz como New Fortress y que se ha planteado 225,000 veces que es un conflicto, que tenemos un privatizador que maneja la producción de energía con una matriz que está en quiebra, que a su vez le vende el gas a la Autoridad de Energía Eléctrica, al Estado, para que cada vez que se pueda activar, porque no hay producción, lo activan y le cuesta más caro al pueblo de Puerto Rico. Pero Edison Delis dice que las razones son atribuibles a la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos por partes. Atribuibles a la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero si el problema es precisamente el privatizador, que es el que tiene que mantener. Es el privatizador. O me van a decir que porque el pedazo de Palo Seco, el pedazo de Aguirre, etcétera, es de la Autoridad de Energía Eléctrica, la responsabilidad es compartida. Pero ¿quién privatizó? ¿A quién le vendieron la idea de que la privatización iba a terminar cualquier problema que tuviera la Autoridad de Energía Eléctrica?
se la vendieron ustedes al país a través de los diferentes fotutos y la gente entendió o no salió a la calle a protestar. Todo el mundo siempre dijo, eso es un negocio, están privatizando un servicio esencial y lo que nos va a pasar es que nos va a costar más caro y el servicio va a ser peor. Aquí está, aquí estamos. Pero dice entonces que no pueden hablar de pasarle la factura al pueblo a través de un incremento en la factura, valga la redundancia, porque todo es atribuible a la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo estoy de acuerdo en que es atribuible al mal gobierno que apoyó la privatización y aquí estamos. Pero Edison Delis tiene un problema también con ese comentario final. Y es que él le ha dicho al país que las informaciones que le traen Luma y Genera no están tan claras y como quiera imponen el cargo. Entonces, ¿quién está trabajando para el país, Edison Delis? Avilés. ¿Quién trabaja a favor del país? ¿Quién no ha debido de decir desde ya, en la legislatura, en una conferencia de prensa, decirle al país, se acabó la privatización, es mala, fracasó? Y yo que soy el ente que supuestamente vino a salvarlos de todo esto, estoy también en el mismo medio provocando que esto ocurra. Al final dice, vamos a darle más chavos si los necesitan. O sea, ¿cómo es posible? Y esto es una grabación, un audio de esa vista que tienen que pasar, y menos mal que hay una reglamentación relacionada, vélenlo, que son capaces de ya mismo decir, vamos a derogar esa ley también. El comisionado de energía que venía a salvar el proyecto del sistema eléctrico en Puerto Rico, porque lo iban a rehabilitar, porque ellos iban a administrar todo eso que iba a pagarse con fondos federales. Y estamos aquí. Pero es peor. Ustedes saben que también este fin de semana venimos en conocimiento, compañero Manuel Guillama escribió una historia que un asesor del negociado de energías precisamente, de nombre Gimel Cortés, le emitió un informe al negociado de energía, es un contratista del negociado de energía, donde establece que debe haber un cargo tarifario temporal para adelantar los fondos a Luma y a Genera, con el objetivo de mitigar los retrasos en reembolsos federales para proyectos eléctricos. Miren, vamos a meterle otro cargo a la gente, porque esto es como este desbarajuste, y para poder asegurar que esos proyectos de mejoras capitales se van a dar, vamos a imponerle otro cargo a la gente, que ya paga suficiente y paga mucho, y es malo el servicio, paga más incluso de lo que gasta. Todo el mundo en Puerto Rico, residenciales, comerciales, paga más de lo que consume en energía. Por esos gastos, por esos cargos, perdón. Vamos a imponerle otro. Y Gimel Cortés es nada más y nada menos que empleado de una corporación que se conoce como Maxecta. No quiero decirle maceta porque precisamente es con X. Pero esa corporación que se creó en Puerto Rico un año después del huracán María, en noviembre, el 14 de noviembre del 2018, la preside Jorge Camacho, quien es un funcionario que parece que estudió ingeniería, pero no es ingeniería porque se identifica como un PE. Jorge Camacho tiene esa corporación que yo quiero que ustedes sepan que lo menos que ha tenido con el negociado de energía desde el 2019 son $6.2 millones en contrato. Que lo que podemos saber de cómo facturan está contenido en el contrato del 2024 al 2025, porque el del 2026 lo estoy 25-26 lo estoy esperando porque me estaba
visible en la oficina del Contralor, que dice que un ingeniero eléctrico que trabaje para esta corporación le puede facturar hasta $325.75 la hora bajo este contrato. Que una persona, asesor regulador de política pública, $292.50. Y aparentemente ahí es que está Gimel Cortés, el que nos dijo que lo que había que hacer era, o le dijo al negociador de energía, que lo que había que hacer era imponer un cargo provisional para satisfacer las mejores capitales en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y aquí es donde yo me cuestiono lo que cuestioné hace un rato. ¿Cómo es que el negociado de energía le paga $6.2 millones a razón de $594,000 aproximadamente por contrato? Es mucho más, pero ese es el aproximado que habrían recibido del 2019 al 2025. El último, el que todavía no tenemos, $1.6 millones. Ese es el consultor que le dice, para después ir a una vista pública a decir que lo que tienen y los cargos que se imponen, incluso se imponen sin tener la información completa. Sin decirle al país que lo que se ingresa a las cuentas entre Luma y Genera de ellos, sobre todo de Luma, que cobra la factura, que cobra por facturación, es menos de lo que le da el gobierno de Puerto Rico. Y nos dice Edison Delis y los comisionados que ellos son un negociado que hace un trabajo a favor del pueblo de Puerto Rico, para después decir en una reunión que si necesitan más chavos hay que dárselo, a pesar de que le está diciendo en la cara que están quebrados. Ese es el negocio que hace el gobierno de Puerto Rico en contra de los mejores intereses del pueblo, porque usted no le da un contrato a una corporación que está quebrada y que sabe que a final de cuentas va a tener usted que satisfacer. Usted no le da un contrato de arrendamiento a uno que sabe que no le puede pagar, porque lo va a dejar pillado. Eso es tan sencillo como un arrendamiento de una casa. Pero el gobierno de Puerto Rico lo hizo a merced del servicio esencial de energía eléctrica. ¿Y saben qué? Estas son las palabras de los comisionados. Estas son las palabras de los testigos que van a esas vistas y a esas reuniones con los comisionados del negociado de energía. Para después que se rían en la cara de todo el mundo en una vista pública diciendo, ay, mira, es verdad, nosotros necesariamente no tenemos la información completa. Porque eso es complejo. Pero usted está pagando y si no paga, vienen y le cortan el servicio. Ahí estamos. Y esta, vuelvo y repito, es la información que sale de la propia administración de este gobierno, que no se la quieren decir al país, que son capaces de ir a programas de entretenimiento, a la propaganda de siempre. Queremos eliminar, queremos cortarlo, queremos esto. Y aquí estamos, pagando mal, pagando más. Queremos ser eficientes. Yo creo que este gobierno tiene que ya de una vez y por todas, entre la gobernadora y los que se paran en conferencias de prensa a mentirle al país, decir, fracasamos en la privatización, la verdad que se nos fue la mano, no hemos podido agarrar este toro por los cuernos y sencillamente tomar decisiones a favor del pueblo, aunque sea alguna vez en su vida. Nos fuimos, gracias por estar. Recuerden, ustedes pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. Lo pueden hacer en bonitasradio.net, en fundacionperiodismo21.com. Igualmente allí con PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en Periodismo 21 y Bonitas Radio, ATH Móvil. Quieren enviar cheques o giros postales, no se olviden que lo pueden hacer también a la dirección que Rodrigo le da en pantalla, siempre que escriban en ese cheque o en ese giro, Periodismo 21 u Onda Virtual. Gracias por eso. Recuerden, en este momento, más que nada,
necesitamos del esfuerzo del país y queremos que el país se comprometa con el periodismo independiente. Aquí estamos nosotros, Bonita Radio. Es lo menos que podemos hacer para mantenerlos informados sobre lo que está ocurriendo en las diferentes instituciones públicas con el dinero de ustedes, porque no es la chequera de otro, sino la chequera del pueblo. Nos vemos mañana en Esto es lo Último. Que tengan un super inicio de semana y prepárense que el sábado nos vemos en Guaynabo en el Encuentro de Bonito. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Vegaco, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.